Presencia, papito lindo, venimos en esta hora una vez más. Venimos a darte la gloria, Señor, la honra y la alabanza, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre tu infinita bondad y tu eterna misericordia. Hoy te suplicamos, Señor, que tú puedas hablarnos, Señor, por medio de tu palabra, que puedas usar nuestras vidas, Señor, en esta clase, Dios Todopoderoso, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para bien, para darte siempre a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, una vez más, papito lindo, y suplico por favor que pongas guarda, Señor, en mis labios, Padre, para que todo lo que hablemos, como siempre te lo suplicamos, porque así lo muestra tu palabra, venga a edificarnos, a consolarnos, y si es necesario, Señor, que venga a exhortarnos tu palabra, también recibimos desde ya la exhortación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como yo creo que no les mandé la presentación, ¿verdad? Pero bueno, al finalizar el tema se las voy a mandar. Amén. Entonces el día de hoy nos toca hablar acerca del tema el remedio al pecado. Amén. Lo vamos a ver acá. Aquí está. Entonces repito, el remedio al pecado. Entonces dice acá, vamos a empezar con, permítame, es que aquí alguien quiere, ahí está. Dice acá, Dios ha provisto un remedio, puede ser también una solución para que los seres humanos no tengan que sufrir el castigo eterno de sus pecados. Amén. Y aquí empezamos desde ya a ver, no es lo único ni el único, ¿verdad? Parte del remedio o de la solución, el Señor Jesús. Amén. Pero Él es básicamente todo lo que nosotros necesitamos en contra de lo que es el pecado. Dice la Biblia, y aquí está una base firme y contundente, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 29. Al día siguiente, dice, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amadas hermanas, el tema es el remedio al pecado, la solución al pecado, y básicamente es Jesús. Amén. Juan el Bautista está acá hablando en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, y él dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La otra cita, vamos a ir avanzando, está en Hechos capítulo 13, versículo 28, 29, sí, amén, y dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Sabemos, mis amados hermanos, de que claramente lo muestra la Biblia, y por ahí traigo la cita, la vamos a leer, de que el plan de Dios, amén, era convertirse en hombre, ¿verdad? Venir a la tierra para tener que lidiar él exactamente con todas las cosas que nosotros como seres humanos lidiamos y tenemos que enfrentar, y por medio de eso, de hacerse el hombre, poder vencer al pecado, poder vencer la maldad, la iniquidad, poder vencer al enemigo, poder vencer su reino de tinieblas. Y esa es la forma por la cual las citas que les estoy leyendo y las que les voy a leer aún nos muestran de que la forma en la cual Jesús era el antídoto, la solución para el remedio para el pecado, era venir y morir. Amén. Entonces eso lo tenemos que tener nosotros claro, de que ante el pecado lo que nosotros necesitamos es del Señor. Recordemos que la Biblia dice que sin
alguno de nosotros cometiera pecado, el pecado nos alcanzare, que recordemos que abogado, dice la Biblia, tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Amén. La Biblia también muestra que parte de ese trabajo de Jesús, mis amados hermanos, es interceder por nosotros también delante del Padre. Y esto es básicamente lo que tenemos que aprender de este tema de doctrina. Como repito, no es Jesús la única solución. Hay otras cosas que también se van sumando al antídoto, al remedio o a la solución contra el pecado. Pero la más importante y la básica es Jesús en nuestras vidas. Amén. Sigo leyendo acá Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, sino más bien que tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Dios envió a su Hijo al mundo a fin de proveer un escape al hombre de lo que es el pecado. Aunque en esta cita que les voy a mencionar, pero ya la hemos hablado en la iglesia también, está claramente Dios hablando con Caín. Recordemos que Dios le dice a Caín: si bien hicieres, le dice, serás exaltado. Pero si no haces lo bueno, si no haces lo correcto, y es lo que nosotros tenemos que analizar en nuestras vidas, le dice ahí en Génesis capítulo 4, versículo 7, el pecado está al acecho y te desea. Y todavía le dice: pero aunque el pecado esté al acecho, aunque el pecado te desee, aún con todo eso en contra, según la versión dice, tú puedes o tú debes enseñorearte sobre él. Entonces, al entender esto, una solución que Dios nos da a nosotros por medio de lo que estamos leyendo es al Señor Jesús. Amén. De que aunque el pecado nos desee, que aunque el pecado intente dominarlo, ¿cómo nosotros podemos ahora vencer al pecado y no caer rendido ante sus redes? Por medio de Jesús. Amén. Por eso les leía acá: Dios envió a su Hijo al mundo a fin de proveer un escape para el hombre. Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Vean qué interesante. Por todos. Amén. Recordemos que la Biblia nos muestra, y también lo vamos a ver acá, de que la paga del pecado es la muerte. Y aquí la Biblia nos muestra de que por la gracia de Dios, dice, el Señor Jesús vino a, no sé qué gusto, pero es la palabra que aparece acá, gustase, dice, la muerte por nosotros. Y esta muerte pues la entendemos, ¿verdad? De que Él fue necesario que viniera a morir para que el pecado que estaba en nuestras vidas no nos matara, entiéndase, y nos llevara a tener una condenación eterna. Amén. Antes bien, Jesús muere, y con la muerte de Él le quita el derecho al sepulcro, a la muerte. Amén. Para que nosotros, aunque este cuerpo terrenal, lo dice la Biblia, se va desgastando, en el hombre interior, nosotros nos vayamos renovando. Entonces fue necesario, como lo dice acá en
Hebreos 2:9, de que el Señor Jesús gustase la muerte por todos, para que nosotros ahora, espiritualmente hablando, no tengamos que morir. Y esta es una de las razones por las cuales nos conviene, y fue algo del tema que lo que hablábamos ayer en la iglesia, tener una nueva doctrina de liberación para que no corramos el riesgo de aquellos hombres y mujeres que le decían al Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicábamos la palabra. ¿Y qué fue lo que él le respondió? Apartaos de mí. Según la versión lo puede decir diferente: hacedores de maldad, hacedores de iniquidad, no os conozco. ¿Okay? ¿Y por qué no los conocía? Si a pesar de todo en su nombre echaban fuera demonios, porque no tuvieron la capacidad de poder reconocer al Señor, entendámoslo así, Espíritu Santo, que quien es el que nos va a llevar también a poder vivir una vida espiritual. Porque acuérdense que está Señor Padre, Señor Hijo y Señor Espíritu Santo, y ellos le dicen solamente Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero no tenían una vida espiritual. Y es lo que nosotros tenemos que promover, buscar, seguir en este tiempo, una vida espiritual. Amén. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahí lo volvemos a ver, de que Él es el antídoto, lo básico que nosotros necesitamos para poder vencer el pecado. Pero porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, aquí está lo que les acabo de decir, en espíritu. O sea, se murió la carne, que al final es lo que nos va a tocar, ¿verdad? De alguna u otra forma, lo sabemos, que la Biblia dice que al reino del Señor, pues carne y sangre no pueden entrar, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, ¿verdad? Y esa base bíblica es la que trae abajo la doctrina de cierta religión que dice que María ascendió a los cielos y está en carne y sangre allá. Eso es ilógico, no es doctrinal, no es sano, porque la Biblia aquí claramente dice que la carne tiene que morir, y en este pasaje no está hablando de lo que hemos llamado carne, entiéndase como las obras de la carne, sino está hablando de esta carne, de este cuerpo que tiene que morir, o en su defecto, ¿verdad? Si el Señor pues viniera antes y nosotros no hemos muerto, nos transforme. Pero el asunto es que carne y sangre no heredan el reino de Dios, pero aquí dice, pero que fue vivificado en espíritu. ¿Por qué? Porque Él padeció por nuestros pecados, Él murió por nuestros pecados, lógicamente, y lo vamos a ver aquí también, sin haber cometido pecado, y eso fue lo que le valió a Él darnos a nosotros la solvencia, la garantía, la libertad de que el día de hoy, pues por tener este cuerpo, tiene que ser sepultado, pero espiritualmente hablando vamos a ser vivificados. Por eso les decía anteriormente de que lo que necesitamos en este tiempo es una vida espiritual. Amén. El Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo y se desarrolló, ya ustedes y yo lo sabemos, en el vientre de María. Amén. Luego Él vino, nació, amén, ya en este mundo, pero Él no heredó la naturaleza de pecado que había entrado por medio de Adán. Recordemos que la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, pero también por uno vino la salvación. Amén. Y sea el primer Adán un alma viviente y el postrer Adán, dice la Biblia, un espíritu vivificante. ¿Por qué uno se quedó en alma viviente? Porque ustedes y yo sabemos, porque cometió pecado. Amén. No llegó
a esa dimensión a la cual Dios había preparado. ¿Y por qué Jesús llegó a ser espíritu, no solamente vivificante, sino un espíritu que da vida? Porque la Biblia lo muestra y lo vamos a leer más adelante, que fue tentado en todo, amén, pero no pecó en nada. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escuchen lo que dice, aquí está lo que les decía. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Una vez más dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Me detengo un momento ahí. Aquí está hablando lógicamente, ¿verdad?, del Señor Jesús. Amén. Pero cuando dice acá que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, no solamente está hablando, digámoslo así, de las tentaciones que nosotros como seres humanos podemos padecer, sino está hablando aún, porque recordemos que Él, dice la Biblia, que cuando la Biblia habla de que Él ascendió, dice la Biblia, ¿quién es este que ascendió? Sino el que también descendió a las profundidades de la tierra. De esas debilidades, o sea, esas cosas que le pasaron a Él aún, cuando Él desciende a arrebatarle las llaves a la muerte, al enemigo del Seol, amén. Aún de esas debilidades está hablando también ahí de todo lo que Él tuvo que pasar, y al compararlo con todo lo que Él pasó, con la tentación que nosotros a veces es lo único que pasamos, amén, nos demuestra de que aunque Él pasó todo eso, tuvo la capacidad de no ceder ante el pecado. O sea, no solamente padeció las mismas tentaciones, sino aún algo mayor. Amén. Y de eso es lo que está hablando ahí, que claro que sí, que Él puede compadecerse de nosotros porque sufrió lo mismo que sufrimos nosotros como seres humanos y aún algo más. Ese algo más lo sufrió Él para que el pecado no se enseñoree en nuestras vidas y lo que Él sufrió cuando descendió no lo tengamos que sufrir nosotros. Amén. Lógicamente, si recibimos este antídoto, amén, esta medicina, por así decirlo, esta sustancia, amén, la presencia del Señor en nuestras vidas para no pecar, amén. Bueno, avanzo. En la cruz del Calvario, Él sufrió voluntariamente la paga del pecado y así satisfizo todas las demandas santas de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24 dice, quien llevó, miren todas las citas que habla acerca de todo lo que Él tuvo que pasar, amén, para poder darnos ese remedio en contra del pecado, amén. O sea, no fue algo pequeño lo que Él tuvo que pasar, mis amados hermanos, amén, porque por medio de Él iba a venir la salvación a nuestras vidas, y esta es la razón por la cual ante la tentación y ante el pecado nosotros tenemos que buscar la forma de no ceder, amén. Entonces dice acá, primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, dice, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Porque vosotros, dice, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces vean la importancia, mis amados hermanos, de no ceder ni ante la tentación ni ante el pecado. Amén. De que como Él ya murió por nuestros pecados, los llevó, dice claramente ahí, y quedaron clavados sobre el madero, sobre la cruz. Entonces ahora tenemos nosotros la solvencia de poder volver al pastor de nuestras almas. Lógicamente, al entender esto de otra forma,
¿Qué es lo que produce el pecado en nuestras vidas? Cuando Él muere en la cruz, nos permite el libre acceso para poder volver, para que nuestras almas sean pastoreadas. Pero el pecado, ¿qué es lo que hace? Nos aparta de Él. Amén. Y en medio de todo, algo que tenemos que tener claro es de que estemos con Él o no estemos con Él, de todas formas vamos a seguir siendo pastoreados. Amén. Porque la Biblia aquí nos está diciendo claramente, ¿verdad? Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, repito, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y la Biblia habla en uno de los salmos de que la muerte también es pastor. Amén. Entonces es lo que les decía. Si nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas y permitimos que Él nos vaya moldeando conforme a su parecer y no cedemos al pecado, entiéndase, no practicamos un pecado, esto nos permite volver a Él y Él es el pastor de nuestras almas. Pero si yo cometo un pecado, lo practico y probablemente hasta me deleito, entonces ya no va a ser Él el pastor de mi alma, pero sí dice la Biblia que la muerte los pastoreará. Amén. Y recordemos que es lo que la Biblia dice y lo vamos a leer porque no lo hemos leído, que la paga del pecado es la muerte. El salario o el castigo del pecado ya ha sido pagado. ¿Quién lo pagó? Jesús lo pagó. ¿Cómo lo pagó? Muriendo en la cruz con su propia vida. Aquí dice Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces Jesús, mis amados hermanos, lo hemos venido viendo en todas las citas que les he leído hasta ahora. Él tuvo que morir como paga de nuestros pecados. Tanto los pecados que hemos cometido, los pecados que muchas veces la gente puede, entiendas, en el presente estar cometiendo, y aún por aquellos pecados que Dios nos libre y que nos ayude para no ceder ante la tentación, amén, y el pecado. Pero lamentablemente seguimos siendo seres humanos propensos a fallar. Y la Biblia dice, ya se lo dije anteriormente, de que si el pecado nos alcanza, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Amén. Entonces, este pecado, por todos esos pecados, los habidos y los por haber, Él ya pagó. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Si en el camino, a partir de ahora, yo sé, el Espíritu me da testimonio, la palabra me lo dice, que estoy cometiendo o practicando un pecado, pues dejar de cometerlo, y de esa forma el pecado cometido, la muerte de Jesús, pues que Él ya pagó, cubre ese pecado y ya no se me va a volver a demandar a mí ese pecado. ¿Por qué? Porque ya lo pagó, porque yo ya me ministré, porque yo ya lo confesé, porque yo ya no lo estoy practicando. Amén. Y entonces esa paga por ese pecado ya la pagó el Señor Jesús. Amén. No solamente la paga por el pecado, sino dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿vean? Señor nuestro. Entonces Jesús hizo en relación al pecado las dos cosas. Una, pagó por nuestros pecados, y no solamente pagó, sino que también nos da una dádiva, dice acá, que es la vida eterna, y claramente lo dice ahí, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, pagó por nuestros pecados y nos dio la vida eterna. Las dos cosas. De esta forma también se cumple, ¿verdad?, lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Entonces no basta confesar si no me aparto. No basta apartarse si no confieso, porque las dos cosas son necesarias: confesar y apartarse. Amén. Confesar y apartarse es como la paga por el pecado,
y alcanzar misericordia es la dádiva de Dios. Amén. Entonces no puedo, mis amados hermanos, yo si sigo pecando, cobrar, por así decirlo, o pagar esa paga por el pecado, porque si lo sigo practicando, voy a estar en deuda en relación al pecado, y entonces la vida eterna en Cristo Jesús, pues no la voy a poder disfrutar. Por eso la importancia de que entendamos de que, no sé si alguna vez habrán escuchado el dicho que dice, con fuego no se juega. Igual podemos decir, con el pecado no se juega. Amén. Dios ahora puede dar vida eterna a toda persona que confiesa, es la famosa oración de fe, que es un pecador y recibe como Salvador al Señor Jesucristo. Amén. Cuando una persona confía en Cristo, es salvada del castigo, y es lo que hemos venido hablando, y del poder y del señorío que el pecado ejercía sobre la persona. Que muchas veces, mis amados hermanos, no lo logramos entender, y como lo hablamos uno de estos días también en relación al pecado, y tildamos el pecado como adulterio, homicidio, fornicación, hasta las mentiras, algo que todos los días, casi siempre cuando yo pregunto por algún pecado, casi siempre la gente pronuncia la mentira y la mentira. Y la Biblia muestra que la mentira no solamente es pecado, sino que lamentablemente también es el pecado que tanto la gente que no tiene a Cristo en su corazón como los que sí lo tienen, lo practican. Entonces lo que no hemos logrado entender es de que el pecado muchas veces se enseñorea sobre la vida de la persona y se tiende a pensar una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Sabemos que eso, bíblicamente hablando, no existe. Y en uno de estos temas que dimos en la iglesia explicábamos que el pecado es una ofensa. Y muchas veces, mis amados hermanos, cometemos el grave error de que con nuestra forma de ser, de hablar, de pensar, de actuar, ofendemos a nuestros hermanos, y aún con todo ello pensamos que estamos bien. Amén. Entonces lo que mejor tenemos que hacer es escudriñar, pero este ya es trabajo nuestro, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús se conducía, y si nos damos cuenta, Jesús se cuidó mucho, sobre todo, de honrar al Padre. En los evangelios claramente dice la Biblia, todas las cosas que querráis que los hombres hagan por vosotros, así haced vosotros con ellos. Amén. Y luego dice Jesús, en esto, ¿en cuál esto? En que todo lo que yo quiera que los hombres hagan conmigo, así tengo que hacer con ellos. En esto, dice, se resumen, miren qué tremendo, la ley y los profetas. O sea, la ley y los profetas vienen a ser básicamente, no lo son todo, pero casi que todo el Antiguo Testamento. Porque recordemos que está en los libros de la ley, amén. Pero luego la mayoría de los libros del Antiguo Testamento son escritos por profetas, amén. Entonces, básicamente, en el tratar a los otros como querramos que nos traten, en eso se resumen 39, casi los 39 libros del Antiguo Testamento. Amén. Y es una palabra tan sencilla que muchas veces nos cuesta ponerla en práctica. Por eso la importancia, lo que les decía hace un momento, de buscar tener una vida espiritual que pueda dar testimonio no solamente a las personas con las que vivimos cerca, sino a los de afuera, y que el Espíritu de Dios dé testimonio a nuestro espíritu de que en realidad tenemos una vida espiritual sana. Amén. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que el pecado se ha enseñoreado sobre nosotros, y si el pecado se enseñorea, el problema es de que entonces Jesús deja de ser nuestro Señor. Y esa es la razón por la cual en la Biblia Dios dice claramente, en una de las pocas palabras que dice, que habla de Satanás como padre, miren qué tremendo, es cuando habla de la mentira. El pecado llamado
mentira. Entonces el pecado, les acabo de decir hace un momento, hace que la muerte pastoreen, pero el pecado también hace que Satanás, que el Señor lo reprenda, se convierta en padre de todos aquellos que practican la mentira. Y vuelvo a repetir, todo esto viene como consecuencia de que muchas veces nosotros pensamos, no, pero como yo se lo dije un día en la iglesia, y ahí está mi esposa escuchando, ella puede dar testimonio. Alguien nos dijo en una oportunidad, pero hasta así hizo sus manitas, pero ¿qué pecado hay en mí? Y lo típico, mis amados hermanos, todos nosotros pensamos que porque no nos metemos con la gente no puede haber pecado. Pero recordemos que la Biblia nos muestra que pecado puede ser, hacer lo bueno, saber lo que es bueno y no hacerlo. Amén. El pecado puede ser también por pensamiento, y para poder pensar, mi amado hermano, no hace falta estarse metiendo uno o relacionando con la demás gente. Puede ser por pensamiento, por hecho o por omisión. Acuérdense que la pastora nos ha explicado varias veces cuando la Biblia habla acerca de Meroz. Débora convocó a la guerra, los de Meroz no quisieron ir, y ese no querer ir, esa omisión delante de Dios le fue contada no solo por pecado, sino por maldición también. Vuelvo a repetir, no sé cuántas veces voy repitiendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una vida espiritual sana, para que en el momento en el que hablamos de cada uno de nosotros, considere estar bien, que el Espíritu me dé testimonio si es en realidad que estoy bien o estoy bien pero bien equivocado. Como lo dice la Biblia, que al ser humano tiene muchos caminos que a él le parecen bien. Y la verdad les digo, al preguntarle a muchas personas en relación a su vida, ¿y usted qué tal está? Aquí usan una famosa frase, todo bien, todo bien. Yo un día le dije a una persona allá en Guatemala, porque se me quedó ese saludo, ¿verdad? ¿Qué tal? Le dije, ¿todo bien? Y me contestó, pues claro que todo bien, si no estuviera todo bien no estaría aquí, porque allá en Guatemala no, la gente no se saluda así, amén. Entonces les digo, tenemos muchas veces ciertos clichés, ciertas frases como todo bien, pero en realidad muchas veces, no estoy diciendo que no sea así, ¿verdad? Ese todo bien es nada más una frase del diente al labio, pero espiritualmente hablando puede ser que la gente no esté bien. Todo esto, repito, viene porque el pecado también muestra la Biblia que puede llegar a ser un señor. Amén. Romanos capítulo 6 versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Vean qué interesante. Claramente está diciendo acá el apóstol Pablo que el pecado no se va a enseñorear sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la Biblia nos muestra claramente de que nosotros por gracia somos salvos. Y como yo les he dicho en más de una oportunidad, espero que ya se les haya quedado, cuando la Biblia habla de esa palabra salvación, aquí dice somos salvos por gracia, somos salvos. No está hablando, mis amados hermanos, solamente de que alguien vino y me salvó, alguien vino y me rescató, sino esa palabra, yo les he dicho que en el libro de Malaquías está esa famosa cita en donde dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Esa palabra salvación significa un montón de cosas. Una de ellas significa salud, prosperidad, abundancia, gozo. Amén. Entonces cuando la Biblia habla de que por gracia somos salvos, no está hablando solamente, es el énfasis que estoy haciendo, de una salvación, entiéndase, ser sacado de esta tierra y me salvaron de la tribulación. No, está hablando de muchas cosas. La salvación tengo que disfrutarla en esta vida, y parte, no lo es todo, de la salvación es cuando también el Señor pues nos lleve, ¿verdad? Nos salve, nos rescate de todo lo que tiene que venir sobre esta tierra, pero eso solo es parte. Amén. Y aquí dice claramente
que nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y por gracia, repito, somos salvos. Amén. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados, vean una vez más, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, aquí muestra la Biblia de que la santificación es un fruto que viene como consecuencia de ser libres del pecado. Yo creo que está claro, es lógico, mis amados hermanos. Nadie que practique el pecado puede llevar una vida en santidad. Nadie que tenga una vida en santidad se va a estar deleitando en el pecado. Yo les he dicho a ustedes en más de una oportunidad de que la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo, sed perfectos porque yo soy perfecto. Amén. ¿Y cómo se logra ese nivel de santidad? Cuando dice sed santos porque yo soy santo, ese nivel de santidad se logra cuando yo falle lo más pronto posible, pues busque confesar, busque estar a cuentas. O sea, ¿cómo voy a llegar yo a ser santo? Cuando yo esté a cuentas. Amén. ¿Y cómo voy a llegar a ser perfecto? Pues de la misma forma, cuando yo cometa un error, reconocer que me equivoqué. Y cuando yo reconozco que me equivoco, entonces prácticamente, mis amados hermanos, ahí viene parte de esa perfección, de que ya no estoy sin reconocer mis actos, mis fallas, sino que tengo la capacidad de reconocerlos. Y recuérdense que la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, comete un error, aún con todo eso puede levantarse. Y hay alguna versión por ahí que dice, yo la he buscado y la he rebuscado, en algún momento la leí, pero ya no la he vuelto a encontrar, que aunque el justo cae 7 veces, aún con todo eso Dios puede levantarlo. Amén. Pero la mayoría de versiones no dicen que Dios lo vuelve a levantar, pero de todas formas, si es justo, se levanta 7 veces, dice. Y esas 7 veces no son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si caigo la 7ª vez, ya no me vuelvo a levantar. No, no importa cuántas veces caiga. Lo que importa es cuántas veces se levanta. Si caí 10 veces, pues me tengo que levantar 11. Y punto. Amén. Y esa es parte de la perfección. Lamentablemente, nosotros como seres humanos y aún más tristemente como cristianos, nos cuesta reconocer nuestras faltas. Amén. Como cristianos, la diferencia debería de ser, pues que si yo cometo un error, el mismo Espíritu de Dios me redarguye. Y la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Como ser humano, puedo tratar de engañar si estamos casados al cónyuge, si somos padres a los hijos, si somos ovejas a los pastores, si somos empleados a los jefes. O sea, podemos intentar y tal vez lo logremos engañar, pero de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, y ese es el conflicto, mis amados hermanos, por el cual muchas veces los cristianos no prosperan. Amén. Porque saben que están cometiendo ciertos errores, pero no tienen la capacidad ni moral ni espiritual para ministrarse, para pelear en contra de aquel pecado. Y repito, y la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que no los confiesa, dice, no prosperará. El mismo salmista David dice, mientras callé, hablando de su pecado, mis huesos, y a una versión que me gusta más, dice, mi espíritu se consumía. Entonces el pecado guardado, mis amados hermanos, mata la vida espiritual. Pero el pecado, mis amados hermanos, confesado, amén, lleva a que uno sea siervo de Dios, y luego viene un fruto llamado santificación. Nadie puede crecer como siervo de Dios si no está este fruto de la santificación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo el Señor. Amén. Esto no quiere decir que no habrá de pecar más,
pero significa que todos sus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Amén. Voy a ir un poquito más rápido porque ya me avanzó un poquito el tiempo. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sí, todavía falta mucho. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, vean, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ustedes vean qué cita más contundente, mis amados hermanos. Leímos Colosenses 2:13 al 15 y Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 18. Entonces ahí básicamente las dos citas nos están hablando de que el pecado ha sido vencido, ha sido expuesto, y todo aquel pecado que yo me ministro, que yo confieso, que yo enfrento, que ya no practico, dice la Biblia ahí, yo ya no me acuerdo más de sus pecados. Y en donde hay remisión de pecados, ya no puede haber una ofrenda por el pecado. Entiéndase, yo no puedo estar pagando, por así decirlo, algo que ya pagué. Yo me recuerdo que en una oportunidad yo le hice un simpe a una persona de algo que yo le debía. Y me escribe: pastor, me dice, pero esto ya lo pagaron. No, pero que yo sepa, yo no he pagado nada. Esto es lo que yo tengo que pagar. No, ya me lo pagaron. Después averigüé y sí, creo que la pastora lo había pagado. Pero como yo no sabía, entonces estaba pagando. Entonces, bendito Dios, la persona pues fue honrada y me devolvió el dinero. Me hizo el simpe de vuelta. Entonces les digo, les pongo este ejemplo porque nadie puede pagar algo que ya ha sido pagado. Nadie puede recordarse de algo que ya ha sido olvidado. Y si nuestros pecados, los habidos y por haber, ya fueron clavados, lo acabamos de leer, y exhibidos y avergonzados públicamente en la cruz, y el Señor me dice acá: nunca más me acuerdo de ellos, amén. Entonces, mis amados hermanos, ya no hay algo que pueda condenarnos, siempre y cuando yo falle, confieso, me ministro y me aparto, alcanzo misericordia, y la consecuencia es la prosperidad. Y además que ahora tiene poder para vivir para Dios en vez de vivir para el pecado. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, ¿vean?, vinisteis a ser siervos de justicia. Amén. O algo más importante, yo se los he enseñado a ustedes en más de una oportunidad, cuando Jesús le dijo a Juan el Bautista: bautízame, porque nos es necesario cumplir con toda justicia. Amén. El vivir, mis amados hermanos, cumpliendo la justicia, es vivir sabiendo qué es lo que Dios quiere que yo haga, y hacerlo por obediencia y por amor, no por obligación, no por imposición. Y aquí dice que nosotros hemos sido libertados del pecado, y una vez siendo libres del pecado, venimos a ser siervos de la justicia del Señor. Amén. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
a sí mismo por mí. Ok, básicamente les decía al principio, ¿verdad? De que el antídoto contra el pecado básicamente es Jesús. Miren todo lo que hablamos, 45 minutos ya, solo para decir que el antídoto contra el pecado, la solución contra el pecado es Jesús. Amén. Pero también les decía, pero no es lo único, no lo es todo. También en este antídoto contra el pecado, también, mis amados hermanos, necesitamos fe. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta de que qué otra cosa, ya vamos a ir terminando casi, necesitamos para no ceder al pecado. Necesitamos fe. Recuérdense que yo también les he dicho en su momento en la iglesia de que si nosotros tenemos, anhelamos que alguien cambie su vida, que alguien busque de Dios, lo que necesitamos tener es fe. Ahí lo acabamos de ver. Y si perdemos la fe, mis amados hermanos, se van a perder muchas cosas. Pero sigo, porque ya casi termino también. ¿Qué otra cosa necesitamos en este tema del antídoto contra el pecado? Arrepentimiento. Amén. Este debería de haber ido primero, ¿verdad? Pero lo primero puse el más importante, porque nadie puede apartarse del pecado si no se arrepiente, ¿verdad? Pero, como repito, primero lo más importante y lo básico, amén, que es Jesús en nuestras vidas. Jeremías 31:19 dice: me alejé de ti, pero me arrepentí, y después comprendí que había pecado. Me culpé a mí mismo, me siento avergonzado y humillado por los pecados que cometí en mi juventud. Amén. Entonces, básicamente lo que nos interesa de este pasaje es entender que un antídoto en contra del pecado es el arrepentimiento. Amén. La Biblia muestra que si no hay arrepentimiento, no puede haber remisión por los pecados. O sea, ¿qué necesito para que mis pecados sean borrados y, como lo acabamos de leer, y olvidados? Arrepentir. Amén. 3 más y termino. Amén. 3 diapositivas, pero son 5 puntos más. ¿Qué más? Creo que ya van 3, 4, 5, 6, 7, 8 serían entonces los antídotos contra el pecado. El más importante, Jesús, pero no quiere decir que porque sea el más importante sea el único, porque como lo acabamos de mencionar con este del arrepentimiento, gloria a Dios por Jesús, amén. Pero si yo no, el Espíritu Santo no me redarguye para que me arrepienta, no podré reconocer a Jesús como Salvador, amén. Otros 2 antídotos según una misma cita contra el pecado: la oración, y este ya lo hemos venido mencionando, y la confesión. Amén. Santiago 5, 15 y 16 dice: la oración, ahí está, hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, el Señor lo perdonará. Entonces, ¿qué se necesita para el perdón de pecados? Oración. El versículo 16: por eso, confiesen sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. ¿Qué otra cosa necesito? O 2 cosas necesito para el antídoto del pecado: oración y confesión. Necesitamos, mis amados hermanos, orar. Amén. La Biblia dice: orad en todo tiempo. Esto es lógico, ya lo entendemos. No podemos pasar las 24 horas del día, los 7 días de la semana orando, porque al final yo creo que vamos a padecer más de alguna enfermedad, hambre y muchas cosas más. Pero sí podemos hacer lo siguiente: pasar conectados con Dios, no importa qué es lo que estemos haciendo, en un Dios mío, ayúdame, Dios mío, bendice. Podemos pasar conectados con Él.
pero también es necesario, porque la Biblia así lo dice, que cuando nosotros oremos, que básicamente lo primero que tenemos que hacer es encerrarnos en nuestra habitación y cerrar la puerta. Amén. O sea, la Biblia nos habla, algún día lo explicaré. Yo encontré en su tiempo por lo menos 12 diferentes formas de orar. Estoy seguro que con el paso del tiempo puedo encontrar más, porque ese tema yo lo compartí en Guatemala hace muchos años. Y por ahí lo tengo, uno de estos días lo revisaba, creo que son como 12. Pero los mismos temas de doctrina que estoy compartiendo con ustedes ahora, yo ya los había compartido como en el 2019, 2018 allá en Guatemala, y ahora que los vuelvo a escudriñar, no se parecen nada los temas que les doy ahora a los que en su momento di, por muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, avancemos. Entonces, 2 más, 4 más y termino, pero solo hay 2 diapositivas. ¿Qué más necesitamos como antídoto en contra del pecado? El bautismo y la resurrección, que básicamente los dos van de la mano. Amén. Colosenses 2:12 dice: es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él luego fueron resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras faltas. Amén. Y ahora sí termino, que es lo último que necesitamos en este tema del antídoto contra el pecado: el perdón y al Espíritu Santo. Amén. Juan 20, 22 y 23 dice: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados; a quienes retengan los pecados, les serán retenidos. Amén. Bueno, ese es el tema de hoy, mis amadas hermanas. Amén. El remedio, amén, no era el antídoto, el remedio contra el pecado. Amén. Y que el Señor pues nos dé testimonio de cada una de las cosas que mencionamos y a buscarlas en el nombre de Jesús. Queda decirles, vean,